Muy buenas noches, días, tardes, a la hora que cada uno esté sintonizando esta conferencia. Mi nombre es Jonathan y vamos a estar hoy abordando la conferencia número 13 de la fase A de conocimiento de sí mismo, leyes de karma y dharma. Gracias por sumarse a esta transmisión. En unos segundos daremos inicio al desarrollo del tema. Bueno, muy bien, a todos los que se están sumando les agradecemos mucho su sintonía. Recuerden darle me gusta a la transmisión y compartir con las personas que ustedes deseen que les pueda servir esta información tan importante hoy sobre estas dos leyes. Bueno, mientras tanto, a todos los que llegan por primera vez, esta es la conferencia número 13 y pues queremos dejarlos con un corto video introductorio de lo que es el conocimiento de sí mismo y ya retornamos para desarrollar el tema en su totalidad. ¿Quién soy yo? ¿Acaso seré mi cuerpo? ¿Seré mi cerebro? ¿Serán mis ideas? ¿Será que soy mis títulos? ¿O soy mis posesiones? ¿Acaso crees que te conoces? ¿Crees que el conocimiento verdadero es externo? Para conocerse a sí mismo es necesario saber que somos tres partes. Cuerpo físico, que es lo que podemos percibir con los 5 sentidos. Alma o mente son nuestros pensamientos, emociones, miedos, dolores, ilusiones y otros. En nosotros el alma está contaminada. Es el mismo ego. Espíritu o conciencia, que es lo más elevado en nosotros. Para desarrollar la conciencia podemos estudiar y practicar 4 pilares o 4 bases. Ciencia. Comprobar la existencia del alma y el espíritu, que son partes que no percibimos con los 5 sentidos, a través del desdoblamiento astral, concentración, meditación, pagar el karma y otras prácticas. Arte. Aprender a darle un uso superior a la sexualidad en pareja para regenerarse y crearse por medio de la transmutación sexual. Psicología. Eliminar los defectos. Para esto se puede autoobservar los pensamientos, emociones, palabras y acciones, descubrir los errores y eliminarlos con el poder de la conciencia. Mística. ¿Se ha notado que hoy en día todo se hace con algún interés? Se puede desarrollar el servicio consciente por el progreso interior de los demás, que en sí es el amor. La oscuridad está en el interior, pero también la sabiduría. Al encontrarla, se responderán las más profundas inquietudes. Busca. Aquí estamos de nuevo, retornamos, vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy. Les saludamos Jonathan Abad. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola Jonathan, cordial saludo para todas las personas que están ahí conectadas, muy juiciosas, esperando que les compartamos este tema tan pero tan especial y tan importante en la evolución y en el manejo de esta tercera dimensión, como son las leyes de karma y dharma. Así es. Bueno, estaremos muy atentos a todas las inquietudes que las personas que están viendo la transmisión nos hagan en los comentarios. No se sientan cohibidos, la idea es que podamos interactuar y desde nuestro humilde conocimiento poder dar respuesta a todas estas inquietudes. La conferencia de hoy es bastante nutrida y pues bueno, vamos a entrar en materia para que vayamos entonces comprendiendo un poco más. Bueno, primero que nada habría que hablar
de cómo hemos entendido el karma, porque es una palabra que, Cata, no sé qué dices, se ha vuelto un poco más popular, ¿cierto? Mucha gente dice, no, pero yo qué karma estoy pagando, que todo me sale mal, ¿sí? Entonces, Lo que pasa es que entiendo que como tal la palabra, y de pronto por las influencias que traemos de Oriente, es una palabra muy conocida, pero desde mi punto de vista no es algo en lo que hemos profundizado. Entonces es como algo cuando se vuelve como famoso, pero no indagamos ni profundizamos en qué es lo que significa verdaderamente el karma, en que la conozcamos como una ley universal, que al ser una ley universal entonces no solamente nos rige a nosotros, rige todo un universo. Lo interesante, además de poder conocer esta ley, es que la mayoría de personas somos víctimas de las cosas que nos ocurren. víctimas de las circunstancias. Víctimas de las circunstancias. Entonces, solamente nos queda como sufrir, ¿cierto? Sufrir todo lo que nos pasa, las enfermedades, comedias, tragedias, todo lo que nos pasa, todos los eventos de la vida se nos convierten en un sufrimiento por la falta de comprensión de la ley de karma y dharma y por la falta de amor. Muy bien, entonces como bien lo dice Cata, esta ley no es una ley que se ha inventado el hombre, es una ley universal que de hecho responde y es administrada por la justicia objetiva. O sea, ¿qué podríamos definir como la justicia objetiva? Que lo vamos a ver un poco más adelante. La ley divina, ¿sí? Es decir, que acá en el mundo físico tenemos la ley del hombre, que es la justicia supuestamente que nosotros ejercemos, y que precisamente hoy hablábamos de algunos casos acá, porque bueno, Cata es mi pareja, para todos los que nos están viendo, sintonizando, y hablábamos y reflexionábamos sobre unos casos que hemos conocido cercanos de personas que están pagando una pena por delitos que no cometieron en el mundo físico, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que todos los eventos que nosotros vivimos de alguna manera son los que debemos vivir debido a la verdadera ley que sí se está procesando, que es la ley del karma y que es justicia divina, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que de pronto, no sé si la expresión sea ahí correcta cuando decimos que no han cometido, porque podemos decir que de pronto no la han cometido en existencia, pero sabemos que nosotros tenemos derecho a 108 existencias y que por esa ley de recurrencia, que también es otra forma de decirle a la ley, como se llama la ley del karma, entonces nos toca pagar, porque esta misma ley nos dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Wow. El tema es que dada nuestra inconsciencia, dada la ignorancia de las mismas leyes y nuestra desconexión con nuestro ser, creemos que las cosas nos pasan de malas, por culpa, que ese es otro tema, la culpa, ¿cierto? Por culpa de mis padres, de mi pareja, de mi hermano, de la sociedad, del presidente, del mundo, menos mía. Cuando la ley del karma me dice que es por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, solo por eso que me ocurren las cosas. Exacto. Wow. Bueno, entonces veamos más a profundidad algunas de las cosas que Cata nos ha dicho, como por ejemplo las leyes, los nombres que ha recibido esta ley del karma y el dharma. Pues aquí tenemos algunos de ellos. A esta ley se le conoce como ley de recurrencia, que ya lo vimos en la conferencia anterior. Muy bien explicó el compañero sobre la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir con sus consecuencias. ¿Sí? Entonces nosotros venimos de existencia en existencia repitiendo sucesos, hechos, escenas, pero cada vez se tornan un poco más complejas porque se van generando consecuencias a partir de todo eso que se repite. Exacto, y entendiendo que se repite más sus consecuencias y que todos nuestros actos, porque es otra parte como se llama esta misma ley, la ley de causa y efecto, tiene agravantes y atenuantes, ¿cierto? No es lo mismo yo matar en defensa propia, no es lo mismo robar porque tengo hambre, porque si no me estoy muriendo,
a matar de una manera, digamos, planeada, ¿cierto? Y robar simplemente con el yo, o sea, por robar un banco, por ambición, por codicia. Entonces ahí vemos que nuestras acciones tienen también esa diferencia. Claro, son como muchos los factores que se miden en cada momento, ¿cierto? Y también vamos a ver que así mismo como opera para las cosas que nosotros hacemos dormidos, la conciencia, pues podríamos hablar de que también se compensa de alguna manera todo lo que nosotros hacemos a los ojos de la ley pueda ser bueno, ¿cierto? Por eso se representa como una balanza, porque no todo es absolutamente negativo, sino que todo tiene un montón de factores que se entremezclan, se hace como un cruce de medidas y termina dando un veredicto, un resultado, ¿cierto? Exacto, y ahí también hay otro dato muy especial, y es que una cosa es cuando yo peco, cometo un error por ignorancia, y otra cosa es cuando lo cometo con mi conciencia. La mayoría de personas pecan por ignorancia, muchos ya con conciencia, entonces sabemos que ahí también habrá unos agravantes y atenuantes según la conciencia que cada persona tenga. Ese ejemplo es muy bueno porque no podemos decir que es igual aquel que no conoce cómo transformar sus emociones y está en un momento de ira y hace determinadas cosas, a aquel que ya sabiendo cómo transformar su conciencia, cómo evitar esos problemas con la muerte psicológica, aún así se deja identificar, ¿cierto? Claro, o como aquel que nunca había sabido lo que era fornicar y ya ahora que tiene y conoce el valor de la energía sexual, aún así va y fornica voluntariamente. Entonces está agravando el asunto, porque es como si coloquialmente decimos peca dos veces, peca por acción y por omisión. Pero también debemos de tener en cuenta que aun cuando pequemos por ignorancia, se dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. No significa tampoco que por no conocer la ley estamos salvos de ella. Perfecto. Entonces eso es derecho. Sí, así es. Que estudiar la ley para poder saber defendernos. Bueno, también se le ha dicho que es la ley del talión. Y esto, digamos, en la promoción de esa conferencia levantó un poco de espina, porque pues se entiende que la ley del talión es algo como muy injusto, ¿cierto? Como muy falto de conciencia. Ojo por ojo y diente por diente, nos dicen, y todos terminaríamos ciegos y muecos, ¿sí? Sin embargo, vemos que esta ley, no podemos decir que la ley del karma, por el hecho de que sea una ley universal, o que llamemos que sea una ley universal, la podamos ver como algo inconsciente, ¿no? Esto es algo demasiado consciente que se procesa porque tiene un fin, tiene un propósito superior. Total. Y es lo que debemos entender a la luz de nuestros ojos de la inconsciencia y de la ignorancia. Nosotros creemos que todo lo que le pasa a la gente es injusto, ¿cierto? Uy, no, ¿cómo es injusto si esta persona era tan buena, si esta persona no mata una mosca? Y nosotros nos creemos como que tuviéramos el derecho de decidir quién es bueno y quién es malo, pero en realidad no tenemos idea de quién es quién, ni por qué las personas están viviendo lo que están viviendo. Así es. Mira que para mí otra forma de que se puede llamar ese ojo por ojo, diente por diente, es: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti, porque sabemos que de lo que yo doy recibo. Eso es otra parte de la misma ley. Entonces, entendiendo que es que cuando hacemos las cosas, pues las estamos haciendo con nuestro ego, con nuestra ignorancia, pero siempre nos pasa de que no nos duele en el momento que lo hacemos, pero sí nos duele demasiado en el momento en que estamos recibiendo lo que el otro nos está cobrando. Exacto, cuando nos lo hacen a nosotros, ahí sí que duele, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de eso,
que uno, por ejemplo, cosas muy sencillas, lo voy a decir así, es muy tonto, pero puede sonar, bueno, puede sonar muy tonto, pero es muy real, pues que digamos uno no vea ningún problema en que el tendero le devuelva a uno 2.000 pesos de más o 10.000 pesos de más, y uno dice, uy, este es mi día de suerte, ¿cierto? Uy, no, Diosito me bendijo, me voy a quedar con estos 10.000, yo que estaba tan necesitado, y me voy para la casa feliz. Y tomándolo, ¿cierto?, como una bendición. como Miren una cómo bendición. son los yoes, cómo lo confunden a uno. Qué irónico. Pero resulta que cuando a la hora de la verdad a esa persona le tocó durísimo, porque luego va a ir a hacer cuentas, tal vez es un cajero, es un empleado, es un asalariado, hace cuentas y no le cuadran las cuentas y le toca poner esa plata de su bolsillo. Si nosotros fuéramos ese cajero, que en algún momento por ley del karma nos va a tocar estar en esa posición, y alguien se nos quedó con la plata que nosotros erróneamente devolvimos, Ahí y no nos vamos la a decir devolvió, que es una bendición. nada, inmediatamente vamos a decir, uy, esta gente, pero ¿cómo es que no me devuelven la plata? Ya, yo ahora me va a tocar, y empezamos a sufrir y decimos, pero ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y claro, es porque nosotros lo hemos hecho y no hemos valorado eso. Entonces ahí es donde se ve que a uno le duele más cuando se lo hacen, Exacto, y nosotros total. lo vemos como muy inocente, el quedarse con esos pesitos. Lo duro es a veces que nos creemos Dios. Entonces creemos, cuando a alguien le pasa algo bueno es que se lo merece, y cuando le pasa algo malo es que se lo merece, como que nosotros fuéramos seres tan conscientes para poder definir eso. Claro, como le digo, jugamos a determinar quién es bueno y quién es malo y quién se merece las cosas. Exacto. Bueno, otro de los nombres que recibe esta ley es ley de causa y efecto. No existe una causa sin un efecto, ni un efecto sin una causa, y esto nos ayuda, de hecho es muy importante comprenderlo, porque de esa manera nosotros podemos rastrear las causas secretas de las cosas que vivimos. Esos hilos, ¿cierto?, invisibles. Esos hilos invisibles. Puede que a nivel de la parte física nosotros solo veamos que dos personas se enamoraron. Solo el efecto. Sí, dos personas se enamoraron. Y se fueron ya a vivir juntas, y resulta que ya se van a casar, y resulta que por allá a los 3 meses quedó embarazada la chica, ¿sí? Y cuando menos piensa, el papá se fue. Yo creí que y fueron felices y comieron perdices. Y la abandona, ¿cierto? Ajá. Basado en hechos reales. Y resulta que uno dice, no, pero ¿cómo puede ser cierto? Y si ellos desde el primer instante en donde, uy, me sentí atraído por esta chica, la chica, ¿por qué me gusta tanto este chico? Empezaran a investigar en su mundo interior, empezarían a darse cuenta que todo esto está impulsado por unas causas secretas, y que tal vez lo que se está procesando ahí es una recurrencia de unos tamaños tremendos, que tenía que terminar de hecho con eso, con el abandono, sí, con dejarla a ella con su hijo, y él a abrirse un nuevo rumbo. Entonces todas estas cosas ocurren y uno solo ve los efectos, solo ve las consecuencias, solo ve lo superficial, lo externo, y desconoce por completo que todo se está originando es en el interior de ellos. ¿Qué es en el interior? Los yoes enamorados, los ligues de otras existencias que se tienen con la misma persona, los compromisos que se tienen a nivel de pronto de traer una nueva vida, ¿sí? También entonces estarían los yoes egoístas, que luego ya no la quieren, los yoes del desamor, los yoes de la infidelidad o del adulterio. Todos esos yoes son los verdaderos protagonistas de esas escenas, y son los que tienen las deudas del karma. Es que es difícil la verdad entender ese impacto tan grande que tiene esta ley, y es difícil entender que por el desconocimiento de la misma ley entonces somos cobradores y pagadores de karma, solo eso. Que solamente nos podemos salir de la ley en cuanto la conozcamos, y con amor y
con autoobservación podamos ir eliminando esos actores que son los que tienen la deuda, ¿cierto? Que son los que tienen ese llamado, que son los que tienen ese evento por cumplir. Entonces es la verdad que si uno lograra interiorizar bastante eso, lograría como quitarse muchos pesos de encima, porque desde mi experiencia me he dado cuenta que es muy distinto pagar, o sea una enfermedad, o sea, pagar el karma con la sabiduría, porque te va a llevar al amor, a saber de que, bueno, esto me lo merezco, pero no es decir me lo merezco y como con culpa, sino bueno, esto me lo merezco y estoy aprendiendo y estoy pagando, estoy remediando, entonces bueno, o sea, como que uno ve ahí las cosas con más amor y las puede trascender mucho más fácil. Claro. Otra cosa, cuando yo las estoy padeciendo, sufriendo, porque me parece que me van a generar más karma todavía, más deudas. Total, esta conferencia nos ayuda mucho a entender el valor que tiene todo lo que nosotros vemos como malo y que sufrimos enormemente. Ver que en vez de estar sufriendo, lo que debemos es estar trabajando para transformar eso en conciencia. Estar aprendiendo, pero somos muy malos estudiantes de la vida. Total. De todo nos estamos quejando, por todo estamos sufriendo, por todo nos parece injusto, nos queremos demasiado nuestro ego y no queremos cambiar. Entonces ahí está, la lección se repite y se repite hasta que uno no hasta aprende. Que la aprendamos. Solo hasta ahí nos quitan las lecciones, si no, nos las van a repetir 1 y 1000 veces si toca. Así es. Bueno, veamos entonces otro de los aspectos que resume esto que acabamos de decir. Cuando reflexionamos en algo, aprendemos de hecho. Cuando hacemos ciertas cosas, no lo vemos tan mal como cuando no las hacen. Entonces la manera en que actúa el karma es simplemente poniéndote en situaciones de las cuales tú puedas extraer una sabiduría, si reflexionas, si eliminas, como dice Cata, las causas que están interiormente, y ahí es donde podemos aprender y salir de la situación. Si vemos, la ley del karma lo único que busca es mantener el equilibrio. El equilibrio, me faltó ese nombre explicarlo, se llama ley de igualación también, ¿cierto? De lo que se hace recibe, de lo que siembras cosechas, y eso es una balanza que se equilibra precisamente, ¿cierto? Porque todo lo que tú lances al universo a través de tus obras, todo eso en determinado momento vas a recoger los frutos. Exacto. ¿Sí? Bueno, entonces por eso debemos cuidar mucho las obras, palabras y omisiones, y el origen de estos, que son los pensamientos, las emociones y los deseos. O sea, prácticamente ahí está toda esa cadena que nos lleva ahí está la semilla a que las cosas se conviertan en lo que ahora vemos como algo trágico. Perfecto. Bueno, vamos a ir un poco más a entender. Bueno, esta parte refuerza un poquito lo que hemos dicho. Nos dice la diapositiva, pues que la ley del karma es el fundamento de esta escuela y de todo el aprendizaje. Entonces, como lo dijimos, nosotros estamos en el planeta Tierra para aprender, para hacer un trabajo consciente de aprendizaje, para despertar de ese letargo de la conciencia. Y nosotros, el maestro es el karma. Total. ¿Sí? El karma es el maestro y nosotros no estamos aprovechando las lecciones para reflexionar. Nos quedamos solo sufriendo. Entonces, si no reflexionamos, no comprendemos nada y termina esto repitiéndose incesantemente, como si estuviéramos en un colegio en donde perdemos el año y nos toca repetir otra vez las mismas materias y uno dice, pero ¿yo por qué vivo en esta misma situación? Por ejemplo, aquella persona que se va de un trabajo, porque a veces lo que pasa con el karma es que uno cree que lo que tiene que cambiar es afuera. Se va del trabajo y dice, no, yo no me soporto toda esta gente tan chismosa, vean los líos que me metieron. Y llega al otro trabajo y le pasa lo mismo. Otra vez
resulta metida en líos, de chismes, de enredos, de problemas. Y dice, pero ¿por qué otra vez me pasa lo mismo? Es porque ahí está la lección, es que ahí tiene que sacar la sabiduría. Total. Y si no Y aprende, va a seguir en las mismas. Es lo mismo con las relaciones, es lo mismo digamos, Con lo económico económico, etcétera. O sea, todo en la vida, mientras no hagamos cambios internos, los cambios externos son pañitos de agua tibia. Sí, total. Bueno, ahorita entonces, definiendo el karma, podemos decir que en sí mismo el karma es lo que debemos o tenemos que pagar por las malas obras o obras inconscientes que hacemos cuando dejamos actuar a los yoes en lugar de la conciencia. Ese es el tema, y lo difícil es que en nosotros muy pocas veces actúa la conciencia. Siempre así estemos muy felices, así digamos que estamos tranquilos, siempre ahí está actuando el ego. La conciencia en nosotros, mientras no la activemos, mientras no pidamos un poco al Padre que sea su voluntad, que nos ilumine en el camino, la mayoría de decisiones y actos serán actos inconscientes. Exactamente. Entonces se genera karma, digamos, es por todo este montón de yoes que nos hacen y nos impulsan a actuar dormidos inconscientemente, y todo esto va generando una deuda, ¿cierto? Una deuda grande que en algún momento debemos pagar, ¿cierto? Sí. Y listo. Debemos aprender entonces que por ese lado llamamos nosotros a la palabra karma, ¿cierto? Vamos a definir también otro concepto. Bueno, dándole un poquito más de profundidad a lo del karma, estas deudas se acumulan durante 7 existencias. Exacto. Y esto es como algo cíclico muy interesante, ¿cierto? Porque no es que no debamos cosas de más de 7 existencias, sino que en las últimas 7 existencias prácticamente están saldadas todas las deudas, porque resulta que uno de por sí ya está pagando karma. Eso se procesa de instante en instante, así no nos demos cuenta. Hoy lo que estamos aprendiendo es cómo pagar esas deudas con conciencia y cómo evitar que se generen nuevas deudas. Es una de las más importantes objetivos de esta conferencia. Lo que podemos entender ahí es que mi acción egoica o inconsciente de hoy, tengo hasta 7 existencias para pagarla, pero hoy puedo estar pagando cosas de esta misma existencia, de mi existencia anterior, de mi anterior. O sea, ahí ya la ley va procesando precisamente como por el mismo amor, exacto, por el mismo amor, porque la ley del karma lógicamente es justicia, pero es amor, si no sería una tiranía. Entender en realidad la ley, ver cómo nos cobran de a cuoticas, algunas un poco más altas, otras más bajitas, pero todo se paga, hasta el último centavo se tiene que pagar. Entonces vamos aprendiendo como a ver el beneficio que tiene pagar y el beneficio que va a tener ir despertando nuestra conciencia para no generar más karma, digamos, para esta o próximas existencias. Claro, porque lo que ocurre es que la deuda se vuelve impagable. Si nosotros seguimos pagando con dolor, con sufrimiento y a la vez seguimos generando más karma, entonces nunca terminamos. Cuando la persona se decide a autorrealizarse, entonces nosotros vamos a tener que pagar de contado en una sola existencia. Sí, o sea, ya no nos van a diferir en cuotas, a 7 cuotas, de a 7 cuotas, sino que ahí nosotros debemos aspirar a saldar todas las deudas que tengamos. Es casi como pagar de contado. Exacto, pagando de contado. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos muchos ligues con muchos seres, tenemos problemas que nos hemos ganado de otras existencias, y todo esto en esta existencia no necesariamente nos lo cobran, pero cuando vamos a autorrealizarnos, todas esas deudas van a empezar a venirse encima, porque uno tiene que quedar a paz y salvo con todo el mundo, con todos los seres, con todo lo que se le debe.
a la misma ley. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí, pasemos a ver lo que es la contraparte del karma, que es el dharma. Bien, La misma dualidad. ¿qué es el Exacto. dharma entonces? Entonces, el dharma es lo que también recibimos por nuestras obras conscientes o buenas obras, digamos, ¿cierto? Resulta que el dharma pues tiene, digamos, una ventaja muy grande, y es que el dharma sí lo podemos acumular o lo hemos acumulado por todas las existencias. O sea que de pronto entiendo yo que puede ser un poquito más grande el dharma que el karma, a pesar de que depende de cómo lo usemos, ¿cierto? A veces nos gastamos el dharma en cosas innecesarias. Sí. Entonces, para mí es la muestra de la misma dualidad, o sea, de que así como te cobran por tus obras inconscientes, así mismo te pagan por tus obras conscientes. Exacto, así mismo hay como una recompensa cósmica por las cosas que uno hace bien. Exacto. ¿Sí? Incluso muchas de las cosas que hacemos no necesariamente las hacemos porque seamos ya seres de conciencia, y sin embargo nos generan dharma, ¿cierto? Las obras de caridad nos generan dharma, a pesar de que no sean tan conscientes. Bueno, lo que sí es cierto es que esto es como si fuera una especie de riqueza interior que uno va acumulando como moneditas, como dinero cósmico que uno va acumulando en los mundos internos, y que cada ser a uno le va pagando. Acá en Antioquia, Medellín, es muy común que las personas se agradezcan diciéndose mi Dios le pague, ¿cierto? Mi Dios le pague, mi Dios se lo pague. Y entonces eso es una muestra verbal, física, de lo que en verdad está ocurriendo internamente. Y es que cada vez que nosotros hacemos una obra, una partecita, ese ser de la persona a la que le hicimos una obra buena, entonces le da una recompensa interna que va directo al tribunal del karma, donde tenemos un pequeño tarrito que se va acumulando. Es nuestro banco del dharma, y ahí nosotros vamos a ir acumulando esa riqueza. Claro, entonces ahí también, al conocer la ley, nos vamos a dar cuenta de lo importante de trabajar para recibir dharma, ¿cierto? Porque entonces, si yo tengo muy buen dharma, en el momento en que me lleguen las facturas del karma, voy a tener el bolsillito lleno y cómo pagar. Mientras, si me llega la cuenta de los servicios, si me llega la cuenta del banco, si me llega la cuenta del predial y no tengo con qué, se pone la cosa más dura. Total, y muchas veces lo que pasa es que no sabemos ni siquiera que tenemos con qué pagar, y esto es porque desconocemos que tenemos este dharma. En realidad este dharma es trasladado a nuestro banco todos los días, este dinero, y nosotros podemos almacenar ese dharma de muchísimas existencias. Y es como si nosotros, digamos, acá estamos pasando una necesidad tremenda, no tenemos con qué comer, no tenemos un peso en el bolsillo, y tuviéramos una cuenta en Suiza, una cuenta bancaria en Suiza, y no tuviéramos idea de que ahí tenemos un montón de millones. Entonces aquí aguantamos hambre teniendo un dharma con que haber sustentado todo eso. Pero esa como es la parte... no lo sabemos utilizar, no lo podemos... no nos podemos ayudar de ahí, no sabemos cómo retirar ese dinero. Exacto, esa va a ser la parte práctica que aprenderemos hoy, esta noche, para nosotros poder poner ese dinero en funcionamiento, en circulación, ¿cierto? En circulación y en pro, pues, de nuestro trabajo interior. Claro, muy bien. Ahí también me gustaría hacer el ejemplo, digamos, de que internamente cómo se ve esto. Ustedes pueden, si aplican la técnica del desdoblamiento astral, o incluso así no sea consciente la salida al mundo astral, ustedes pueden pedir a su padre y a su madre divina que les muestre, que les muestre
cómo está su dharma, ¿sí? O muchas veces a uno internamente le muestran que de hecho usted está en un banco, ¿sí? En un banco y está retirando dinero, ¿sí? O está pagando facturas. O está pagando facturas, ahí ya es que el dharma le está sirviendo para pagar esas facturas. O a veces a uno le están pagando directamente. Si usted se sueña que alguien le está dando mucho dinero, está diciendo, vea, eso es suyo, vea, se lo ganó, o recordá que te debo tal cosa, ahí le están pagando a uno ese dharma, y esto en los mundos internos tiene esa simbología que nosotros soñamos esas cosas y no le damos la más mínima importancia. Hace ya, yo creo como 2 añitos, 1 año, tuve una experiencia de esas donde en el camino yo me encontraba con un chico que iba en muletas, no tenía un pie. Entonces al encontrármelo le dije, veníamos al banco, yo te pago. Y efectivamente llegamos a una taquilla. Le dije a la señora, que me sonreía todo el tiempo, que yo necesitaba pagarle a él la deuda que tenía, y efectivamente se hizo la transferencia. Despuesito fue que entendí que había cancelado una deuda de ese tamaño. Qué bien, qué maravilla. Bueno, muy bien, aquí tenemos ya una pregunta en nuestro chat, muy importante que nos hagan sus preguntas para que nosotros podamos también interactuar con cuáles son esas dudas que ustedes se les van generando. Exacto. A ver, Cata, póngale atención, que está muy buena. En el karma, cuando los efectos se dan de otras vidas, o sea, acá vivimos el efecto de cosas que causamos en otras existencias, la forma de decir que ya se aprendió y no recurrir en el error es responder ante ellas de forma serena, ecuánime, o quizá en algunos casos solo aceptando. Es interesante, ¿no? Claro, puede ser. O sea, eso hay que analizarlo porque la pregunta es como un poco larga, pero desde que a mí me vuelvan a pasar ese evento y yo no reaccione, o sea, no sea lo que responda, no sean mis yoes, sino mi conciencia muriendo en ese momento, tranquilizándose, transformando, pues me puedo dar cuenta de que ya tengo un grado de conciencia y que sí estoy trascendiendo, sea la deuda que tiene ese yo, ¿cierto? Pero lo interesante es saber por qué me están volviendo a poner esta misma prueba. ¿Será que de cierta manera la pasamos en algún nivel y todavía faltan detallitos por aprender? Puede Claro. ser, ¿cierto? Porque Exacto. sabemos que los yoes pues tienen deudas también por niveles, ¿cierto? Y que se eliminan también por niveles. Entonces puede ser que se haya aprendido, se haya transformado, pero faltan algunos detalles por comprender. Es mi humilde opinión, no sé tú qué piensas. Vea, pongámoslo con un ejemplo a ver si lo entendemos un poco mejor. Pongamos el ejemplo de una infidelidad. Estamos en una relación y resulta que mi pareja me es infiel. Y resulta que ahí yo me juego muchas cosas, porque resulta que en realidad yo no puedo controlar que mi pareja sea infiel o fiel. Eso simplemente lo puede controlar él o ella. Y entonces resulta que cuando pasa ese suceso, lo que yo sí puedo controlar o de lo que me debo ocupar es yo cómo lo voy a vivir. ¿Cómo lo estoy procesando yo ¿Cómo lo voy a internamente? procesar? Y si yo lo que voy a procesar inmediatamente es que se me va a acabar el mundo, me voy a hinchar en la pena, me voy a poner a sufrir, voy a Hacer el detestar a esa reclamo, persona, voy a tomar exacto. represalias. Ajá, me voy a vengar. Ujú. Entonces todos estos yoes no han entendido nada. No se ha aprendido. No han aprendido, y todo esto va a reflejar que esa deuda va a seguir todavía existencias posteriores. Total. Pero si yo en ese momento lo que hago es empiezo a analizar, a reflexionar, a meditar, muero a todo lo que se me esté moviendo, A perdonar. eso, y termino con un proceso de perdón profundo, logro trascender esa situación, y de hecho cuando hay ese perdón, esa deuda se acaba, ¿cierto? Cuando ya esos seres han saldado y listo,
porque también hay que entender que si esa persona me fue infiel, es porque Me está hay una cobrando. deuda también, me Ujú. está cobrando. Pero entonces es eso, o sea, para mí el pasarla, todo esto por eso se llama autoconocimiento, o sea, esto requiere que cada uno se observe, porque si sus reacciones las pudo controlar, si murió, si transformó, uno diría, aprendió la lección. Aprende la lección. Pero a mí me quedaría el interrogante, bueno, ¿por qué me la están poniendo otra vez si esto ya fue una lección aprendida? No, obviamente, si se la están poniendo, en realidad es porque hay Es porque cosas que todavía va a la debe. tener que Exacto, superar. Exacto. O sea, exacto. la deuda está, por eso aparece, Por eso aparece. pero uno la paga, es lo que me refiero. Exacto. Si la transforma bien, ya no vuelve a aparecer. Es que se paga con la ¿cierto? comprensión. Se paga Exacto. con esa comprensión, logras salir adelante y dejas la recurrencia. Exacto. Ahora, lo que ocurre ahí es el caso de que, listo, te fui infiel y tú de una vez sin hacer ningún trabajo no sentiste nada, estás tranquila, estás tranquilo y no pasó nada. Eso en realidad pues Si hay muestra que que ver. ya no hay la deuda. Exacto, que internamente ya no hay yoes que reaccionen a eso, pero sí se está procesando porque te la están mostrando, te la están pasando. Ujú. Y hay que tener en cuenta, esto lo quiero aclarar, hay que tener en cuenta que una cosa es que tu corazón esté tranquilo y esos seres salden la deuda, y otra muy distinta es el yo, ok, hay otros yoes muy distintos al sufrimiento, es el yo relajado, el yo que evade, el yo que se camufla y se pone una caparazón para que nada le duela, ¿sí? O se echa mantequilla para que todo le resbale. Exacto. O que se no escuda es en la eso misma ley. Exacto. Y dice, listo, no, esto es el karma. Esto y es el listo, karma, ya. entonces no, bueno, Que ¿qué no más voy a se va a sufrir hacer? por eso. Exacto. Ese Entonces ahí yo es de tampoco se está resignación. transformando. Exactamente. O sea, no porque uno le dé supuestamente menos importancia al asunto, no quiere decir esto que se haya aprendido o superado y que quede saldada. Lo que sí debemos hacer es un proceso interior para detectar todo lo que significa este evento en nuestra vida. Total. Bueno, hay mucho que ampliar ahí, pero Y está esta muy buena esa conferencia es muy pregunta. larga. Es muy larga, Por no Dios. hemos empezado. Mujer de Dios, llevamos 45 minutos. Dios, ay no. A todos los que están ahí conectados les agradecemos muchísimo. Gracias por continuar y bueno, igualmente todo lo que nosotros hacemos es con mucho amor. Este trabajo se hace sin esperar nada a cambio y tanto les está sirviendo a ustedes como a nosotros, porque Total. Las aprendemos comprensiones que muchísimo. llegan uno aquí sentado. Aprendemos muchísimo. Sí. Entonces veamos ahora qué es el Tribunal del Karma, porque sobre eso también una persona que llega por primera vez a estos estudios le va a parecer algo a veces hasta difícil de comprender, ¿cierto? Pero en sí, el Tribunal del Karma es donde se está procesando esta ley, ¿cierto? Simplemente Como un tribunal aquí en el mundo exterior. como en el mundo Que físico. tiene un juez, un fiscal, un abogado, tiene a quien acusa, es lo mismo. Ujú. De esto las culturas antiguas sabían mucho y tenemos un gran referente de la cultura egipcia, en donde nos han dejado esas representaciones pictográficas de todos estos procesos que se dan en donde se procesa la ley. Tenemos varios tribunales también internos, porque así como es afuera es adentro, y a nivel de nuestro microcosmos también procesamos todas estas experiencias que nos ocurren, se van procesando los karmas ahí internamente. Por ejemplo, el tribunal que está ubicado en el centro sexual es un tribunal muy importante, puesto que allí están ya saldándose todas las deudas que tienen los yoes, ¿sí? Y bueno, ahí se va liberando las chispitas de conciencia. Claro. Bueno, resulta que para estas dimensiones, esta dimensión del mundo físico, tenemos a Anubis y sus 42 jueces. Es el tribunal de la justicia objetiva, quienes son seres que a nivel cósmico tienen la jerarquía de manejar, administrar la ley del karma para todos los seres humanos que estamos haciendo este trabajo. Entonces,
es importante que sepamos que cuando vamos a empezar a realizar un trabajo de pagar ese karma, debemos vernos de frente con estos seres, ¿cierto? Que son los que son seres de luz, de suma sabiduría, pero no por ello son simplemente alcahuetes, ¿cierto? No es que van a pasar la ley por encima. Sí hay leyes superiores a la ley del karma que ayudan a que esta ley sea, digamos, más llevadera, ¿sí? Pero aún así la responsabilidad de estos seres es administrar con mucha sabiduría la justicia divina. Así es. Bueno, entonces estos grandes tribunales, sobre todo por ejemplo el del centro sexual, tienen muchas de estas funciones, que es ver cómo cada yo se va eliminando, liberar la conciencia de cada uno de ellos y dejar atrás pues esos compromisos egoicos y adquirir unos nuevos compromisos con la ley, esa chispita de conciencia. Bueno, ahí está entonces para que entendamos un poquito lo del Tribunal de Justicia. Vamos a ver ahora qué produce karma, que es lo más interesante. Vamos a avanzar con esto. Sintetizándolo, a nosotros nos van a cobrar el karma solo por las obras y las palabras, ¿verdad? Y las omisiones. Obras, palabras y omisiones son las cuestiones que van a causar karma. Entonces, exacto. Obras, todo lo que nosotros hacemos a través del uso de nuestro cuerpo físico, del movimiento. Las palabras, todo lo que sale de nuestra boca, inmediatamente genera un karma. Y las omisiones, ahí debemos aprender, y esto es un punto fundamental, y es que cuando nosotros... Omitir es una misma obra. Es una obra, ¿cierto? Cuando nosotros, pudiendo ayudar, no ayudamos, o pudiendo morir a un yo, no morimos, ¿sí? O pudiendo hacer algo consciente, no lo hacemos, entonces ahí está representada toda nuestra omisión. O sea que nosotros acumulamos muchísimo karma simplemente porque no hicimos nada al respecto, no hicimos lo que debíamos hacer en su momento. Ahí se nos va acumulando karma por esas omisiones. Perfecto. Bueno, clases de karma. Vamos a darle una revisadita muy corta a esto, porque cada una hasta se entiende por el nombre, muchas de ellas, ¿cierto? Entonces vamos a ver que tenemos karma individual, karma individual, que es el que yo pago por mis obras o acciones, ¿cierto? O sea, que me compete solo a mí. El karma familiar es el de una familia. Entonces hay muchas cosas que por familia llevamos ya a cuestas y que debemos pagar, ¿cierto? Cada persona y cada integrante de mi familia está reflejando y está influyendo sobre mí en muchas situaciones, y a veces es eso que estamos ahí pagando, porque estamos aprendiendo de esa familia y por eso nos ponen juntos para que vivamos esas situaciones. Karma colectivo. Claro, el que vive, digamos, ciertas localidades o sobre todo cierto gremio de personas, ¿cierto? Entonces, en el karma colectivo, pues podemos, valga la redundancia, hablar del colectivo que se estrella. Es un karma colectivo. Un ejemplo muy claro fue alguna noticia que causó en mí un impacto grandísimo, y fue lo del avión de los chapecoenses, ¿cierto? Cómo la ley une a varias personas, pero yo diría que ya ahí son más de 10, casi un karma colectivo, ya suma bastanticas personas, y donde las junta para poder cobrar ese karma que ellos deben. Bien, también está el karma regional. Entonces ya corresponde a cosas que afectan a una determinada región geográfica, ¿sí? Por ejemplo, las sequías, las diferentes problemas con cosechas, con el clima, pero de determinada región, o también cosas que lindan con lo social, ¿cierto? A veces estamos en una ciudad que limita con otra y las dos son muy distintas, y pasa uno
a otra ciudad y ya todo es muy diferente, es porque ahí se procesan otros tipos de karma, ¿cierto? Claro. Se procesa muy distinta la ley. Bueno, avanzando con esto ya expandiríamos el karma a lo nacional, ¿cierto? Ejemplo, ellos son pues todo lo que pasa en los diferentes países que atañe pues a ese país, una guerra civil, una dictadura como tantas que todavía se ven o que han vivido en nuestros países, sobre todo a nivel de Latinoamérica. Podemos ver un Venezuela, un Cuba, un Colombia, tenemos un karma Colombia, nacional con guerra, con narcotráfico. Claro, y con corrupción, muchas cosas. En karma continental ya son cosas que van más del orden de todo un continente. Las diferencias que hay entre una África, una América son abismales, lo que hay en Europa, que todo se comporta como muy diferente. Entonces ahí está el karma que le toca a uno por haber nacido en ese continente. Total. Bien, el karma mundial y el planetario, ¿cuál es la diferencia? Claro, entonces vamos a ver que el karma mundial se refiere a la humanidad. Entonces en este momento vemos que el COVID-19 es un karma mundial, nos afecta a toda la humanidad. Y el karma planetario es para el planeta, ¿cierto? Entonces vemos, por ejemplo, una colisión de un cometa que desestabilice por completo la corteza terrestre, que crea daños, cosas digamos casi que irreparables. Ese vendría a ser el karma planetario. Ajá, exacto, muy bien. Bueno, ahí quería yo dar una pequeña observación, y es que si nos observamos, todos tenemos todos esos karmas. Todos tenemos el individual, el familiar, el colectivo, el del país, el del continente, todos estamos ahí. todos sí. O sea, no Exacto. es que no solamente yo tenga el individual, tenemos todos los karmas. Exacto, lo importante de esta información es que nosotros aprendamos a distinguir qué es lo que estamos viviendo, ¿cierto? Si esto fue un karma colectivo porque fue con todos los compañeros de la empresa, o fue con mis compañeros de estudio, los compañeros del conocimiento, etcétera, o si era algo que me cobraron solo a mí. O así, o simplemente estamos pagando todos como humanidad. Bueno, hay que hacer esa diferenciación para poder saber qué es lo que estamos pagando, ¿sí? ¿Cómo se procesa sobre todo la ley? Es la ley que se procesa en sus dimensiones. Total. Bueno, vamos a ver otros 4 tipos de karma que son un poco más especializados. El karma saya tiene que ver con los ligues astrales entre hombres y mujeres por los coitos realizados. O sea, cada persona que ha utilizado su órgano sexual para ligarse, unirse sexualmente con una persona de su sexo opuesto, ha generado ahí ya un ligue astral por ese coito, y este ligue se va a expandir por muchas existencias en donde esas personas van a venir a cobrarle a uno a volver a repetir esas escenas. Claro. O sea, son personas que llegan a la vida de uno y uno le inmediatamente, o amor a primera vista, o le mueven a uno el piso, le cambian a uno la vida, se vuelven hasta relaciones pueden ser tormentosas, pero es porque tenían el derecho de llegar. Casuales. O de eso, unos encuentros casuales, unas aventuras. Hay que entender mucho de esos ligues es que todo esto es energético, y saber y diferenciar como el poder tan grande que tiene nuestra energía sexual, que es que esos encuentros que yo tuve, no importa si fue un encuentro casual, no importa si fue un noviazgo de unos mesecitos, si fue un matrimonio de años, todos esos fueron matrimonios, o sea, digamos como uniones, que sabemos que el matrimonio es unión en la matriz, o sea, unión de almas, unión de seres, entonces creamos esa deuda. Sí, total. Bueno, entonces ese karma saya sí que lo debemos trabajar, porque cuando queremos autorrealizarnos, pues a todas esas almas con las que ya nos ligamos sexualmente debemos ir pagándole lo que le corresponde. Todas esas parejas hay que irlas sacando de nuestra envoltura seminal. Y claro, y uno dice, pero ¿cómo así? Y es porque uno les causó daño, porque todos esos ligues fueron inconsciencia.
Claro, ¿cierto? porque con lo Bueno, que se fueron hizo fue por generar por el ego. ego. Ujú. Fueron para el ego y por el ego. Ahí entonces seguiría el karma yoga, Yoga. ¿cierto? El karma yoga es causado precisamente por el karma saya, o sea que todos esos ligues que yo tuve, como van a llegar a reclamar, ¿cierto? Entonces el karma yoga es perder la pareja en el momento en que más lo necesitamos. Y la vamos a perder, ¿por qué? O porque la pareja pierda sus órganos, que siguen siendo un karma mutuo, o sea, un karma yoga para los dos, así como porque yo, por debido a mis yoes y a las recurrencias que tengo con esos matrimonios que creé, no sea capaz de vencer la recurrencia y me tire en mi trabajo por o sea, no haber guardado la fidelidad y la castidad en ese sentido. De acuerdo. Bueno, también tenemos el karma duro. Este es una deuda que nosotros vamos a acumular en sí por todos los delitos que hemos tenido contra el Espíritu Santo, contra la naturaleza, contra la energía sexual, que es esas mismas cosas. Nuestro cuerpo físico, como un templo sagrado, no debemos profanarlo, y tampoco debemos profanar también el cuerpo del planeta en sí, ¿cierto? De la naturaleza. Y nosotros cometemos muchísimos delitos ahí. Vamos a darle algunos, pero cada quien lo tiene que reflexionar. Pero entonces, cuando alteramos de cualquier manera la naturaleza del cuerpo, o sea, nosotros tenemos un cuerpo de una manera y nosotros lo alteramos, entonces ahí, ¿por qué lo alteramos? Por ego. Porque siempre que uno analiza, ¿por qué me hice tal cosa, tal operación, me hice tal alteración? Ahí fue el ego el que lo hizo. También todo lo que nosotros hicimos con el cuerpo a nivel sexual, por ejemplo, por el ego, por buscar un placer, entonces alteramos la práctica sexual, cometiendo un montón de degeneraciones sexuales o bajezas sexuales, precisamente por buscar un ego. Entonces generamos un karma duro. Y también contra el planeta en general, toda la contaminación que le hemos hecho al planeta, como hemos atentado también contra los animales, etcétera. Todo eso nos lo van a cobrar, y este karma duro se paga con dolor y con enfermedad. Ajá. Seguiría el karma Katansya. Entonces ese karma katansya es el karma de los dioses, pero resulta, ¿por qué? Porque sabemos que la ley del karma es una ley universal, o sea que ni los dioses se salvan de la ley, más ellos obtienen este karma de manera consciente y lo hacen por amor a la misma humanidad. Entonces, por a veces infringir alguna ley, por amor que quieren venir a ayudar a alguien, se ganan ese karma katansya. Les toca pagarlo, pero saben que tienen forma y conciencia para pagar ese karma. Así es. Bueno, entonces, ahora sí, porque ahí en el chat ya nos están diciendo, bueno, ¿cómo traslado esos recursos, ese dinero cósmico? Bueno, ¿cómo soluciono? Las facturas me llegan y yo ¿cómo pago? Sí, ya vamos para allá, para esa parte. Primero que nada, pues vamos a distinguir que hay 5 formas de pagar el karma. 5, no Ojo es una. con esto, que ahí Entonces, hay mucha información. O sea, puede ser somera, pero hay que reflexionarla y profundizarla para darnos cuenta de que es real. Listo. Resulta entonces que debemos aprender a jugar con estas formas. Hay unas más conscientes y otras que son inconscientes. Total. Unas con las que podemos librarnos del karma sin sufrir, otras que nos toca sufrir, ¿cierto? Creo que la primera es con Dharma, ¿cierto? Exactamente, entonces ya vimos Dharma cómo ganamos Dharma, ¿cierto? Ya vimos que necesitamos hacer muy buenas obras conscientes. Este trabajo es tan maravilloso que hasta nos pagan por nosotros autoconocernos, entonces de ahí podemos generar Dharma. Hay que empezar a trabajar, a eliminar yoes, a hacer prácticas, a despertar conciencia que nos va a dar Dharma. Fuera de, pues sabemos las obras conscientes, obras de caridad. Obras de caridad,
El servicio que llamamos a la humanidad. el servicio a la humanidad. Bueno, de alguna manera el Dharma es cuando nosotros ante una situación morimos a esos yoes, inmediatamente ya estamos evitando que sea una cuestión del ego el que se vaya a manifestar, y ya ahí estamos acumulando Dharma. Exacto. ¿Cierto? Porque logramos dejar actuar nuestra conciencia en determinado momento. Perfecto. Entonces casi que el Dharma es hasta el mismo amor, porque cuando actuamos con amor se genera Dharma inmediatamente. Bueno, Segundo, con dolor negociable. con dolor negociable. ¿Cómo Sí. es esto? A ver, explícanos, Jonathan. ¿Cómo es dolor negociable? Lo que pasa es que la manera más natural en que nosotros pagamos el karma, y eso lo paga todo el mundo, es con dolor. Por ejemplo, yo estoy en una situación en donde se me vino tal la pérdida de tal ser querido, ¿cierto? Sí, entonces eso inmediatamente nos está generando un dolor, y nosotros no podemos evitar ese dolor, o más bien hubiéramos podido negociar un montón de cosas para que no se diera esa situación. No estoy diciendo evitar que se muera la otra persona, no, pero de pronto sí evitar todo ese sufrimiento, y nosotros no lo hacemos, simplemente sufrimos el dolor. Ahora, hay unas situaciones en donde podemos negociar para no sentir el dolor, para que no nos llegue la situación. La muerte de un ser querido es inevitable, ¿cierto? Porque eso responde a otros procesos. Pero, digamos, por ejemplo, que si hablamos de una enfermedad que nos va a llegar, algunas de esas enfermedades las podemos negociar. Tanto que podemos hasta negociar ese mismo karma saya. Vemos lo duro que va a ser ese karma saya o ese karma duro. Nos pueden avisar que se nos viene, que nos van a cobrar el karma yoga, perdón. Que pronto la pérdida de la pareja, y se puede negociar si se ve que hay herramientas, si se ve que mi pareja estamos avanzando, ¿cierto? Claro, total. Se podría negociar, si no, el dolor y la obra se quedaría, digamos, en pausada, ¿cierto? Entonces vemos que se podría negociar. Un Más karma económico también. exacto. Porque si nosotros estamos trabajando sobre sí mismos, nos vamos a dar cuenta que todo eso nos lo van avisando. O sea, que no es que el karma nos llegó y nos cogió de sopetón la mayoría de veces, no siempre, pero nos van a ir avisando. El tema es que entendamos lo que nos dicen, ¿cierto? Claro, internamente, pues en el mundo astral a uno le van mostrando, le dan pistas de qué se viene, que se vienen unas deudas. ¿Cómo lo pueden mostrar a uno? Pues básicamente que le empiezan a cobrar, que lo persigue la policía, ¿cierto? Es porque ya se viene la ley en sí. Que aparece el león que te está vigilando. Bueno, entonces no sabemos cómo negociar este dolor y lo padecemos. Exacto. Listo. Vamos a aprender también a negociar ese dolor, que es otra manera, pero ya vamos a ver enseguida. La otra manera es con dolor no negociable. Esta simplemente es la que hablamos como el karma duro, en donde todo lo que nosotros hicimos con nuestra energía sexual, que atentó contra nuestro propio cuerpo, contra ese templo sagrado, entonces pues esos delitos sí los debemos pagar, no se pueden negociar, los debemos padecer. O sea, en muchas de estas ocasiones ustedes van a ver que el camino del despertar de la conciencia no nos va a librar en su 100% de las enfermedades o del sufrimiento, del dolor, sino que ya conforme vamos despertando esa conciencia sabemos qué estamos pagando. Entonces estoy pasando ese proceso, me duele las rodillas, se me están acabando, digamos, estoy descalcificado, estoy por esto y esto, y sabemos que es por cosas que le hemos hecho a nuestro cuerpo y que no vamos a poder negociar. Listo. Bueno, la cuarta forma es con caridad. Y me encanta esta parte, pero debemos de entender la caridad
de 3 maneras. Somos, digamos que ejercemos la caridad cuando hacemos un servicio, digamos, de manera material a alguien, ¿cierto? Cuando damos comida, techo, ropa, eso es una manera de tener caridad. Hay otra caridad y es cuando escuchas, cuando das una voz de aliento, cuando eres como, digamos, un poco el refugio para alguien, ¿cierto? Eso es otra caridad. Pero hay la caridad más bonita, que es darle el conocimiento a cada persona, o sea, darle las herramientas para que esa persona afronte la situación que está viviendo, aprenda y salga de ella y pueda seguir, digamos, enfrentando su vida conscientemente. Claro que sí. Bueno, y finalmente entonces tenemos los negocios objetivos con la ley. Esta es la forma en que nosotros podemos, de hecho, trasladar, como dijimos. No, en este caso vendría a ser cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo en compensación de lo que nosotros vamos a recibir. ¿Sí? En realidad es la práctica que llamamos de negocio en cruz, ¿cierto? De negocio en cruz. Listo. Entonces esas son las 5 formas. 2 de ellas son prácticas, que es pagar con el Dharma y pagar con negocios objetivos con la ley. Y estas 2 formas las vamos a ver a continuación, que son 2 prácticas que nos van a ser muy útiles y que deberíamos hacer todos los días, ojalá, para que estemos moviendo ese dinero. Veamos la práctica del traslado de fondos. Perfecto. Entonces, esta práctica del traslado de fondos, ¿en qué consiste? Para esta práctica, inicialmente se le pide al padre que sea él quien traslade los fondos del banco del Dharma al banco del Karma. Eso lo hacemos con nuestras propias palabras, con mucha fuerza, mucha concentración, mucha fe, mucha confianza en el ser. Y es el padre siempre el que va y hace ese traslado. Este traslado consiste en unos movimientos, entonces, y una mantralización. Entonces, primero que nada adoptamos la postura después de hacer la petición, parado con los pies juntos. Se levantan los brazos horizontalmente formando una cruz con el tronco y ponemos las palmas de las manos hacia arriba, como lo vemos en el gráfico. Luego vamos a pronunciar el mantra Ni inicialmente, N-I. Y esto lo vamos a pronunciar alargadamente mientras hacemos el movimiento que se refleja ahí en el numeral 2, que es el brazo derecho sube 45 grados al mismo tiempo que el brazo izquierdo baja 45 grados. Seguimos pronunciando mientras llevamos al contrario, el brazo sube el brazo izquierdo y mientras tanto el brazo derecho baja 45 grados. Y a lo largo de todo ese proceso estamos mantralizando el mantra Ni alargado. Finalmente, mientras todavía se sigue mantralizando, llevamos los brazos de nuevo a la posición inicial, que deben terminar horizontalmente. Entonces ese es como el movimiento. Luego este proceso lo vamos a repetir, este movimiento, tanto con el mantra Ni, con el mantra Ne, No, Nu y Na, pero cada uno se sitúa en una parte en especial. Entonces, con Ni mantralizamos en el entrecejo, concentrados allí. Con Ne mantralizamos en la laringe, nos concentramos allí. Con No bajamos al corazón. Con Nu bajamos al plexo solar a la altura del ombligo. Y con Na mantralizamos entre la pelvis y el ombligo, ¿cierto? O sea, mantralizamos en estos 5 puntos, estos 5 tribunales, y ahí procesamos ese Dharma para que se nos vaya compensando la deuda. Ahora, finalmente, cuando hemos repetido este ciclo 9 veces en total,
vamos a llevar los brazos sobre el pecho, derecho sobre izquierdo, y mantralizamos el mantra TORN, T-O-R-N, alargando cada letra. Y ahí finaliza. Esto toma más o menos 5 minuticos hacerlo. Y bueno, nos va a traer muchos beneficios. Nos dicen ahí en el chat, en tal caso de que no haya quedado muy claro, pues nosotros podemos aclararles un poquito más, cualquiera que sea la duda. Lo importante es que si ustedes quieren tener el resumen de esta conferencia, esas diapositivas las podemos buscar en la página de autorrealización del ser en Facebook, que es la página matriz de todo este ciclo que estamos dando a nivel mundial. Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es la siguiente práctica. ¿O queramos decir algo del traslado de fondos? Ya hemos dicho todo. No, ahí está claro. Que si quieren, cuando terminan la práctica, sí pueden pedirle al padre que les haga saber el resultado de ese traslado de fondos. Sí, a ver cómo se procesó el Dharma allí, y lo pueden mostrar en sueños. Exacto. Bueno, ¿cómo es la práctica de negocios con la ley? Vamos a verla. Esta práctica empieza con nosotros acostados en el piso, con los brazos abiertos en cruz, los pies unidos y con las palmas hacia arriba. Se le pide en todo caso al Padre de esta manera: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, te dirijas al templo corazón de la justicia divina. Una vez allí, negocia con Anubis y sus 42 jueces para que, de ahí debemos plantear un objetivo, plantear el negocio que deseemos, para que me ayude con tal necesidad, o para que me den fuerza para el trabajo del nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. ¿Sí? También lo podemos hacer así diariamente, no tendríamos que comprometernos en sí a nada en especial. Pero cuando ya se trata de una necesidad muy específica, por ejemplo, que nos encarcelen un yo, que nos liberen de un yo que no nos está dejando avanzar, que al menos nos ayuden a que ese yo quede, nos deje avanzar por un tiempo hasta que lo podamos enfrentar directamente. En ese caso sí debemos comprometernos. Bien, luego de hacer esta petición que nos hemos comprometido a cumplir, entonces nos levantamos el tronco como si hiciéramos un abdominal para quedar sentados, manteniendo los pies juntos, los brazos abiertos en cruz y las palmas hacia arriba, y repetimos de nuevo la oración, ¿cierto? Y así hacemos este ciclo 3 veces, o sea, acostado, sentado, acostado, sentado, acostado, sentado. Es decir, que terminamos en la última vez sentados. Exacto. Y al final le damos las gracias al Padre y le decimos que nos deje recordar el resultado de la negociación. Es muy importante esa claridad. Entonces quisiera hacer 2 observaciones. La primera es que cuando nos vamos a comprometer, o sea, cuando yo estoy pidiendo que me encierren un yo, cuando estoy pidiendo que me den la pareja, cuando estoy pidiendo un empleo, entre otros, hay 2 formas. Una es comprometerme y decir, entonces yo a cambio me comprometo a asistir a un ciclo de conferencias seguido, ¿cierto? Yo a cambio me comprometo a hacer una publicidad, a trabajar un yo, a eliminar, bueno, ya cada uno según su capacidad determinará cómo se compromete. Pero también podemos decirle al Padre que nos diga cómo pagar. Pero entonces ahí es donde esa, digamos, conexión interior debe estar como fuerte para que nos hagan saber cómo debemos pagar. Otra cosa es que se me olvidó. ¿Qué era lo otro que iba a decir? Bueno. Listo, bueno, si tienen alguna duda, ahí estamos para resolverla. Esa práctica, pues como les dije, uno se puede comprometer con muchas cosas, a dar conferencias, a compartir, a invitar personas a practicar, a ya nosotros darles
de hecho las bases, enseñar los 3 factores a alguien, enseñar un desdoblamiento astral. Es un aporte que nosotros le hacemos a las personas y que inmediatamente nos va a ayudar a nosotros a pagar, porque a la ley que le interesa que nosotros avancemos interiormente, espiritualmente, y que ayudemos a otros a hacerlo. Exacto. Bueno, otra cosa que me acordé es que a veces damos por hechos, por presentar la negociación, damos por hecho que no la van a recibir, y puede que si yo me comprometí a algo, la ley diga lo que estás pidiendo no corresponde a la forma como quieres pagar, entonces no nos aceptan la negociación. Por eso es tan importante observar nuestros sueños o nuestros desdoblamientos para saber si efectivamente nos aceptaron esa negociación. Puede que se demoren en respondernos, entonces si yo hice la negociación y esta noche no me acuerdo del astral, mañana vuelvo y pregunto que por favor me muestren el resultado de la negociación. Si no, pasado mañana, o sea, debo de esperar que me muestren el resultado de esa negociación para saber si la vuelvo a presentar, ¿cierto? Entonces, me di cuenta que no me la aceptaron, o sea, me mostraron que no, entonces voy a reconsiderar si lo que estoy ofreciendo no es, y vuelvo y presento la negociación. Listo, a Miriam, que nos pregunta ahí en el chat que a qué horas es conveniente hacer estas prácticas. En cualquier momento del día podemos hacer la práctica. Total. Cualquiera de estas dos. Es muy aconsejable, antes de hacer la práctica de negociación en cruz, haber hecho antes el traslado de fondos. Sí, se eso hacen sí es como en ese orden. En ese orden. Hacemos primero el traslado de fondos y luego la negociación en cruz, para estar un poquito más a paz y salvo y poder ir a pedir saldo allá si es lo que estamos necesitando. Muy bien. En todo caso debemos cumplir en lo que nos comprometamos, porque pues ahí entonces estaríamos generando una doble deuda. Ya nos comprometimos a algo, la ley cumplió, tal vez si pedimos que nos ayudaran con algo económico y se nos solucionó, nos llegó el dinero o el empleo, lo que estemos necesitando, y nosotros no pagamos a lo que nos comprometimos, pues ahí se está generando una deuda también grande. Total. Bien, ya para terminar, pues queremos invitarles a que nos dejen sus preguntas. Si no alcanzan a hacerlas acá en la transmisión en vivo, ya vamos terminando, entonces las dejan ahí en los comentarios y cualquiera de nuestros compañeros instructores les van a resolver las inquietudes que tengan. Asimismo, entonces les invitamos a que, si ustedes desean recibir el audio de esta conferencia, el PDF, las tutorías, nos dejen un mensaje, y recuerden visitar la página en Facebook, que les voy a dejar el enlace, Autorrealización del Ser, con una sola R, Autorrealización del Ser, en Facebook, para que se informen. Y bueno, también si desean, nosotros oficialmente, Cata y yo, estamos dando las conferencias también y otro tipo de este material en la página de Revolución de la Conciencia, también Conocimiento de sí mismo internacional y Planeta Consciente, para que las visiten en Facebook. Claro, también invitarlos, si de pronto tienen familiares, conocidos, vecinos que deseen recibir este conocimiento pero hablen en inglés, tenemos también la página en inglés. Exacto, estamos haciendo la misión enfocada a los países de habla inglesa, en especial para Reino Unido, Australia y Canadá. Pues si ustedes conocen personas de ese tipo de países o que las quieran recibir en inglés, sigan a Revolution of the Consciousness. También les voy a dejar el enlace ahí en los comentarios para que todos puedan ingresar. Muchísimas gracias. Entonces voy a revisar si tienen alguna otra duda o pregunta para finalizar. Dice Miriam, los movimientos del traslado de fondos, ¿cuántas veces se hacen por centro? Buena pregunta, Miriam. Una sola vez por cada centro. Entonces aquí, porque no se me alcanza a ver por la cámara, pero entonces ese movimiento, tal cual como lo vas a repasar en la conferencia, se hace una vez para mantralizar acá,
segunda vez acá, tercera vez en el corazón, cuarta vez en el ombligo, quinta vez entre el ombligo y el coxis, y o sea, 5 veces Un ciclo. un ciclo, y Y luego se se repite 9 repite en total 9 veces ese ciclo, o sea, se hace 9 veces. Bien, bueno muchachos, entonces me despido. Buenas noches o buenos días o buenas tardes según la persona que esté viendo esta conferencia, si no la está viendo en vivo. Muchísimas gracias por verla, por compartirla. La verdad que lo hacemos con mucho amor. Es para nosotros un gusto poder estar compartiendo de esta manera este conocimiento. La invitación que siempre hago, por favor, poner en práctica. Este conocimiento no sirve de nada si solamente nos quedamos con la teoría. Hay que ir a la práctica, comprobar y a vivenciar por sí mismos. bueno, también los invitamos entonces a que se queden bien pendientes de la siguiente conferencia por Gnosis y Sabiduría, nuestra página en Facebook, para que vean lo que es la conferencia número 14, drogas y alcoholismo, un tema maravilloso y fundamental que debemos comprender para poder seguir avanzando y de hecho poder empezar este trabajo. Muchos que no nos dejan, y estos dos son muy importantes erradicarlos de nuestra psiquis. Total. Un abrazo a todos y bueno, Chao, chao. hasta pronto. Chao.